tengo otra. ¿Qué pasa con las bebidas azucaradas? No, es así, pero a ver, Félix, denme tiempo, es que eso No, por eso. es No, yo largo sé. la vaina. Pero es que qué curioso. O sea, ¿qué va a pasar con las bebidas azucaradas? Que fue una pelea que se perdió en el pasado gobierno. Y que entre otros tuvo de defensor de no gravar a las bebidas azucaradas al hoy presidente. ¿Tendrá IVA ahora? Señor viceministro de Hacienda, Alberto Rodríguez, gracias por atendernos. Doctor Rodríguez, buenos días. Buenos días, Julio. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo especial a la mesa y a todos los colombianos. Es usted muy amable y entenderá que le tenemos muchas preguntas, pero comienzo con la de Félix. Bebidas azucaradas, ¿entraron o no entraron en el paquete? No, eso no está en nuestra propuesta, pero yo lo más importante que empezaría y por ahí arranco, Julio y Félix y toda la mesa de trabajo esto es una propuesta que toca verla completa. Tenemos que verla como toda la discusión. No podemos ver discusiones segmentadas. Tenemos que ver, por un lado, el de financiamiento. Usted decía que era un nombre simplemente de la ley de financiamiento hace unos minutos. Yo quiero reiterar que la ley de financiamiento es un artículo del Estatuto Presupuestario colombiano y básicamente obedece a la posibilidad que los colombianos, a través del gobierno y del Congreso de la República, pasen una ley para financiar unos recursos que no tienen un presupuesto en determinado año. Por eso la ley de financiamiento busca esos 14 billones que faltan en el presupuesto general, y la invitación es que lo miremos como un todo, de cada uno de los elementos que tiene. No, pero hay que mirarlo por partes, porque no entiendo cómo se le pone IVA al huevo, se le pone IVA a la zanahoria y a las gaseosas no. No, sencillamente no tenemos ningún bien de ese tipo, ya no tenemos diferentes tarifas. Voy a empezar por ahí, ya que usted quiere hablar puntualmente del IVA. ¿Qué es la propuesta que estamos haciendo? Tener una tarifa única. Una tarifa única. En Colombia hay varias tarifas, de 0, 5, 10, hay diferentes ceros, incluso exento, excluido, etc. Un sistema muy complicado. Lo primero que estamos haciendo es proponiéndole a los colombianos que tengamos un sistema más simplificado, que la DIAN pueda vigilar con más tranquilidad, pero que además los colombianos puedan sacar sus cuentas con más tranquilidad también, que tengan una única tarifa, Esa es la primera propuesta. La segunda, bajar la tarifa general. Nunca en la historia de Colombia se había bajado la tarifa general. Jamás en 200 años de historia se había bajado la tarifa general. La tarifa general la estamos proponiendo bajarla gradualmente hasta 17%. Esa es la segunda cosa. La tercera cosa muy importante que tiene que ver con el IVA es que estamos proponiendo un mecanismo de compensación. ¿Y por qué estamos proponiendo un mecanismo de compensación? Y esto es muy importante para los colombianos. El IVA como está hoy no está en un estado deseable. O sea, es muy importante que recalquemos eso. Y yo le voy a poner un ejemplo. De cada 100 pesos que los colombianos nos ahorramos por bienes que están excluidos de cobrarle IVA, básicamente 27 va al decil más rico, o sea, el 10% más rico de la población, mientras que solo 4 va al 10% más pobre. ¿Por qué pasa eso? Básicamente porque si bien usted pone un ejemplo de un producto, pero ponga cualquier otro producto, usted le pone 5% a ese producto con el argumento que no va a gravar a los de menores ingresos. Pero resulta que la gente de mayores ingresos, la que hace mercados en las zonas más de mayores ingresos, en Bogotá, en las ciudades, paga también 5% por ese mismo producto que usted le puso. Entonces, no, todo eso muy bien, viceministro, pero sigo sin que me explique. ¿Cómo que entonces al huevo, a la carne, a todos, sí? O sea, la explicación general. ¿Por qué no a las bebidas azucaradas? ¿Por qué resultaron las bebidas azucaradas beneficiadas de todo esto sin IVA? No están beneficiados. Todos los productos están proponiendo una sola IVA. Hay otros productos que tienen una discusión diferente, que no son bienes exactos de gravar como con el IVA, con el impuesto al consumo. Eso tiene otro tipo de consumo. El impuesto al consumo, tiene el impuesto al tabaco, hay otros bienes que se graban diferentes, Félix. O sea, que la discusión no es si sencillamente se le pone o no se le pone. O sea, esa es una discusión diferente. O sea, los bienes que son sujetos. Le pongo un ejemplo. A nosotros nos parece que los bienes no solo de salud, los medicamentos, no deben tener IVA, ¿sí?
usted no diría, bueno, pero está proponiendo una tarifa única, pero no le está poniendo la medicina. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que para nosotros creemos que ese tipo de bienes no son susceptibles de IVA. No es que no le estamos poniendo IVA, no es que sencillamente no son susceptibles de IVA. Aplica también para otras discusiones. Por ejemplo, toallas higiénicas, tampones. A ese tipo de bienes creemos que efectivamente no deben tener otro tipo de discusión. De repente otro impuesto. Pero diferente. usted está comparando las medicinas y con las gaseosas. O sea, para usted es lo mismo una medicina que una gaseosa para que quede libre del IVA. No, son diferentes. O sea, es como, porque siempre se dijo que para defender el tema de las gaseosas, que el típico salchichón con su pancito y la gaseosa, que cómo se iba a grabar, que eso iba a aumentar el que es muchas veces el alimento de un obrero al mediodía. Entonces, le meten al salchichón, le meten al pan y a la gaseosa no. Por curiosidad. Son bienes diferentes. El obrero cuando se lo come igual. No, Félix, efectivamente, el obrero cuando consume medicina, cuando toma Coca-Cola, cuando paga 5%... Siga con la Coca-Cola. Otra vez le está comparando la medicina con la Coca-Cola. O cualquier otro producto, por supuesto que en el consumo es exactamente igual. Pero a la hora de taxarlo, de ponerle un impuesto, no es lo mismo, Félix. O sea, no es lo mismo ponerle impuesto a carros, por ejemplo, y eso tienen otros tipos de impuestos diferentes. Los impuestos de rodamiento tienen impuestos diferentes. Hablando puntualmente del IVA, que era a donde iba la pregunta, o hacia donde yo pretendía explicarle la propuesta, más allá del tema puntual que usted pone de la discusión de la reforma tributaria del 2016. Claro, pero viceministro, entonces una pregunta muy simple. Para salirse de lo gaseoso. Sí, para que no tengamos respuestas gaseosas. ¿Cuál es la tarifa que tendría que pagar una gaseosa en Colombia según este proyecto de reforma? Tiene que pagar la misma tarifa que está pagando hoy. ¿Cuál? Exactamente la misma. Eso no estamos cambiando. No estamos cambiando la tarifa a las gaseosas. ¿Qué es cuál? En este momento es cuál. Tiene tarifa general. La propuesta que había en las versiones anteriores era ponerle un impuesto adicional a las bebidas azucaradas. Era una discusión diferente. A mí me gustaría que le pusiéramos y que resaltáramos eso. O sea, la discusión de la vez anterior no era incrementar el IVA, no ponerle el IVA a la gaseosa. No, eso ya lo tiene. O sea, la propuesta, por eso el ejemplo que pone Félix, del salchichón, no subir el salchichón y no a la gaseosa, o sea, esa no es un ejemplo cierto. ¿Por qué? Porque en realidad ese tipo de productos ya tienen, solo que tienen diferenciales entre ellos. Nosotros estamos proponiendo una para todos, pero a lo que dice Félix, y que es una discusión diferente que se dio en el 2016, con la reforma anterior, y que no lo estamos proponiendo ahora, era un impuesto a las bebidas azucaradas. A eso me refiero. Es como el impuesto al rodamiento, o sea, eso es un impuesto diferente. Sí, no estamos hablando en el caso del IVA. El IVA sigue teniendo una tarifa general, todos los productos que tienen una tarifa general hoy, como es el caso de la gaseosa que usted pone, pero muchos productos. Recuerden que hoy el 53% de los productos de la canasta básica tienen tarifa general, es decir, tienen 19%. Entre ellos también están algunos productos como los que mencionaba Félix. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Después de responder la que me hacía puntual. Espero que haya quedado claro. La discusión alrededor del IVA, que insisto, es diferente a la de un impuesto adicional a las bebidas azucaradas o al impuesto de rodamiento, un impuesto adicional a los carros, un impuesto adicional a los celulares. Esas son discusiones diferentes a la discusión del IVA. A la del IVA, que es por donde se intentó mezclar al inicio de la pregunta. La del IVA que estamos proponiendo es una tarifa general que baja en 2 puntos gradualmente, es decir, baja de 19% a 17% en el 53% de la canasta básica, que hoy ya tiene el 19%. Entonces le estamos bajando 2 puntos al 53% de la canasta básica. Esa es la segunda cosa que mencionaba. La tercera, que tiene que ver con el IVA, que es muy importante resaltar, y es la razón por la que yo personalmente, cuando era analista antes de este trabajo, puse dudas sobre la propuesta de tener un IVA del 19%. Y la razón era porque no había un mecanismo de compensación. No había un mecanismo de compensación claro. Bien. Y eso iba a tener un efecto tanto en temas distributivos como en temas económicos, en la demanda agregada.
En esta ocasión, la propuesta que presentamos ayer en el Congreso, que yo insisto, es una propuesta, es la propuesta de gobierno que tendrá discusión con muchos temas, no solo con el DIVA, con muchos temas como el que usted planteaba al principio. Ese mecanismo de compensación, pues precisamente subsana esos problemas que tenía el IVA anteriormente. Sí, viceministro, precisamente analizando esa propuesta y la exposición de motivos del gobierno en esta ley de financiamiento, ¿asegura entonces el gobierno que ampliar ese IVA a toda la canasta familiar no va a tener un impacto en la inflación, no va a afectar el bolsillo de los colombianos por el tema de la compensación? Dos razones por las que no nos preocupa este tema. La primera, uno no puede ver la discusión solo como que sube el IVA de algunos bienes. No, tiene que, cuando los economistas le dicen equilibrio general a esos modelos, pero eso para el resto de los colombianos, ¿qué significa? Entender la economía como un todo. Es decir, uno no puede mirar un efecto y mover una cosa y sacar conclusiones. Eso es errado científicamente. Y eso estaba demostrado que es errado científicamente. ¿Qué hace uno con ese tipo de análisis? Uno mira lo que sube, lo que baja, pero también tiene que mirar el efecto que tiene la disminución que estamos proponiendo de tarifa efectiva de tributación a las empresas que son en su gran proporción pequeñas y medianas empresas y que pagan muchos impuestos. Cuando usted le baja los impuestos, eso tiene otros efectos. En total a nosotros, en la economía como un todo, nos da unos efectos que en realidad no nos preocupan. No nos preocupa la inflación, y le decía por dos razones. El primero, que tiene que ver por ver la economía como un todo. Cuando uno hace el mecanismo de compensación, básicamente le está transfiriendo 2.6 billones de pesos a 4 millones de hogares, que son el 30% de la población en Colombia. Los más pobres de los colombianos van a tener una inyección de recursos, una transferencia de recursos que le vamos a quitar literalmente a la gente más rica de Colombia, el decil 10, el 10% más rico de Colombia, le estamos quitando para darle al 30% más pobre. Con esos recursos, uno de alguna manera no tiene el efecto uno compensa ese efecto. La segunda cosa, y que es muy importante, el presidente de la República ha sido un defensor de las instituciones en muchas ocasiones, tanto cuando era candidato, cuando fue congresista, y ahora siendo presidente de la República, ha sido un defensor ultranza de las instituciones. Y una de las instituciones más valiosas que tiene Colombia es el Banco de la República. Entonces, como tiene una institución tan valiosa, a nosotros, mire, hace 3 años, 4 años, la devaluación llegó al 80%, tuvimos fenómeno del Niño, tuvimos paro camionero, tuvimos cualquier cantidad de problemas de choques inflacionarios, y se incrementó el IVA del 16 al 19. O sea, tuvimos muchos choques mucho más grandes que el que estamos planeando, y la inflación bajó. ¿Por qué? Porque tenemos un Banco Central independiente, que toma decisiones independientes y que corrige los problemas cuando hay presiones inflacionarias. Incluso si existiera, que no creemos que va a haber presiones inflacionarias, si existiera, estamos absolutamente convencidos que la economía eso lo absorbería inmediatamente. Sería una cuestión de una sola vez y inmediatamente, digamos, que vendría la respuesta, y en conclusión no tenemos no tenemos ninguna preocupación alrededor de eso. O sea, ni siquiera la preocupación sobre que no todos los pobres del país están bancarizados y que no todos los pobres del país están siendo parte del Sisbén. No todos los pobres están siendo parte del Sisbén, pero sí hacen parte de de muchos programas sociales. Eso es muy importante, y eso es una pregunta que es valiosa. ¿Por qué? Porque le permite a uno reconocer el trabajo que se ha hecho en Colombia durante décadas. En Colombia la pobreza ha bajado del 50% al 27% en 2 décadas, sin importar los gobiernos que han estado. Hay una cantidad de gente que se levanta todos los días y técnicos que han estado trabajando en cómo sacar de la pobreza a los colombianos, y lo han logrado. Hemos bajado la pobreza a la mitad. ¿Por qué hemos bajado la pobreza a la mitad? Precisamente porque año a año, mes a mes, día a día, hay personas que reciben transferencias monetarias, programas focalizados, no solo a través de Familias en Acción, que es el más famoso, porque tiene una cobertura muy amplia, sino también Jóvenes en Acción, también está Colombia Mayor. Hay una capilaridad de la focalización del ingreso y de la transferencia de ingreso en Colombia que uno realmente subestima. Y esto debe ser una oportunidad para recalcar la cantidad de gente que ha trabajado en eso, y gracias a eso, que tiene evaluaciones de impacto de universidades internacionales, de reconocimientos internacionales, no a las personas, sino a las instituciones que han trabajado en eso, que es básicamente DNP y el DPS durante décadas, más de 2 décadas. Ese tipo de programas le permiten a uno llegar. Le pongo un ejemplo: 1.8 millones de personas en el sector rural.
que no están bancarizadas tienen hoy transferencias monetarias. ¿Cómo la tienen? Pues a través de corresponsales bancarios y no bancarios, a través de cualquier cantidad de mecanismos que uno, de verdad, si entrara al detalle, se sorprendería, digamos, el avance que ha tenido Colombia en eso. Sin lugar a dudas, hay posibilidades de mejorar. Por ejemplo, el gobierno anterior, 1 año, 2 años antes, hizo un análisis muy valioso del Sisbén y encontró lo que, entre comillas, le dice la gente, los colados. Yo prefiero no llamarlos colados porque eso obedece básicamente a esa reducción de la pobreza que hemos tenido y gente que el sistema no ha salido del sistema. Pero no es que se hayan metido ahí, algunos se meterán, pero no puede partir uno de la mala fe que es que hay gente que se está escondiendo ahí o algo así. Es básicamente gente que hace 10 años, hace 15 años estaban en pobreza, como hemos bajado la pobreza tanto, pues no ha salido del sistema y todavía reciben los subsidios. Ese tipo de gente existe, el gobierno anterior lo hizo un análisis muy riguroso y dejó montado un programa, el Sisbén 4, que elimina no solo ese problema, sino muchísimos otros. Entonces, estamos también completamente seguros que a través de ese sistema, que seguramente se seguirá mejorando, como hoy, día a día, año a año, década a década, pero estamos convencidos que hoy Colombia está preparado para hacer una compensación del IVA, y no porque sea algo nuevo, es que ya se hace. Hoy ya en Colombia hay personas que reciben una transferencia que es más difícil, que es condicionada. O sea, le verifican, oiga, si su hijo va al colegio, yo le pago tanto. Si su hijo recibe vacunas, yo le pago tanto. Si usted tiene 2 hijos, yo le pago tanto. Eso se llama transferencias monetarias condicionadas. Es lo que se hace en los programas de focalización en Colombia y se hace bien. Este mecanismo de compensación es incluso más sencillo, porque es una transferencia, usted simplemente tiene que estar registrado en los programas sociales, usted se sorprendería. Hay gente que ni siquiera sabe que está registrado en los mecanismos de focalización. Hay cantidad de gente que no recibe hoy, pero que está ahí, y que en realidad está identificado que hay gente que tiene menores ingresos. Entonces, con eso, la verdad que, por supuesto, como todas las cosas que hace el ser humano, pues puede tener un margen de error, pero estamos absolutamente convencidos que eso no debiera ser una razón para decir, no, eso no se puede hacer, porque hace 12 años, cuando la Corte dijo que no se podía tener un IVA unificado, tenía mucho sentido. Hace 12 años el Sisbén tenía solo menos de 200.000 personas. Hoy el Sisbén tiene más de 2 millones. Viceministro, qué pena, pero yo quiero volver a la pregunta de Félix, que se la ha hecho 3 veces y que usted ha respondido 3 veces lo mismo. Es decir, que las bebidas azucaradas, la caña de azúcar, no sufre modificación en este proyecto de reforma tributaria. Viceministro, yo no sé si estoy leyendo mal, pero usted me corrige. Artículo 424, actual. Bienes que no causan el impuesto. Los siguientes bienes se hallan excluidos del impuesto, por consiguiente su venta o importación no causa el impuesto sobre las ventas. Para tal efecto se utiliza la nomenclatura arancelaria andina vigente. Estoy hablando de caña de azúcar, agua, incluida agua mineral, natural o artificial, gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizado, hielo y nieve. Proyecto de reforma tributaria. Modifíquese el artículo 424 del Estatuto Tributario, el cual quedaría así: no incluyen esas posiciones arancelarias. Viceministro, entonces, ¿cómo quedamos? ¿Estoy leyendo mal? No, queda exactamente como lo está leyendo, pero dice que son diferentes. No es la pregunta de Félix, iba asociado no a ese artículo del IVA, iba asociado a los impuestos adicionales a las bebidas azucaradas. O sea, son 2 cosas diferentes. Ahí lo que estamos proponiendo con respecto al IVA... No, viceministro, no. Si leí bien, entonces la caña de azúcar queda sin impuesto. No, así estaba. Eso, pero vuelve la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un tomate y la caña de azúcar? No, estamos hablando de temas, el impuesto no hace referencia a los IVAs particulares de cada uno. Son artículos que son separados.
Julio, son cosas, aquí sencillamente está haciendo referencia a los trámites aduaneros y ese tipo de cosas, son cosas aparte. Fíjese que además incluso la caña de azúcar es diferente a la discusión de bebidas azucaradas. Yo insisto ahí que la pregunta de Félix era... Viceministro, ¿de dónde salen las gaseosas? Pues salen de la caña de azúcar, viceministro. No, pero eso son cosas diferentes. Eso es como si le digan a uno que la caña de azúcar y las bebidas azucaradas que decía Félix son cosas diferentes. En el mundo, por ejemplo, existen otros impuestos a las bebidas azucaradas. Existen sobretasas a la bebida. Ministro, es que a la bebida. usted no responde la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el azúcar y la sal? ¿Cuál es la diferencia entre un tomate y el azúcar? Dígamela. No, pero es que en los IVAs tienen todos los mismos. Todos los bienes tienen IVA, excepto las excepciones tienen puntuales de medicamentos. ¿Una gaseosa paga el mismo IVA que un pan? Por supuesto, todos los bienes. Okay. Todos los bienes. Esa te la respondí al inicio. Son dos cosas, y yo voy a ser muy claro, y de pronto no fui tan claro al responderlo. Son dos cosas. La primera, los bienes de IVA. Todos van a tener el mismo, sin importar si es una cosa, si es sal, si es, usted pone el caso puntual de la gaseosa, no sé por qué, porque fue una discusión de hace 2 años, o si es cualquier otro, o si es los camarones que hoy no pagan, sí, o si es cualquier otro producto, sí, simplemente estamos poniendo una tarifa unificada, esa es una cosa. Sí, listo, viceministro, entonces cambiamos el tema. Okay. Los periódicos y las revistas, el papel, ¿cómo queda? Igual, es un bien más, Tiene, en la propuesta que tenemos, yo escuché lo que usted estaba diciendo al inicio, que yo la verdad no creo que sea ninguna discriminación hacia X o Y sector, ni nada por el estilo, sencillamente nuestra propuesta, pero Julio, es que, viceministro, es que de verdad, usted no se enreda demasiado, viceministro. ¿Por qué, Julio? Porque usted dice que todo queda igual. Entonces, ¿para qué está presentando una reforma tributaria? Si todo está igual. No. Todo está igual. Igual no. Igual. Leo que hay una modificación en el impuesto a las revistas y a los periódicos. Y usted dice, no, sí, queda igual. Entonces, ¿para qué propone una modificación si queda igual? No, quedamos igual, única tarifa, me refiero a la tarifa. Una tarifa igual. La igualdad me estoy refiriendo en la tarifa. Una única tarifa. No. Los periódicos y las revistas tenían un beneficio tributario. ¿Se acaba o no se acaba? Pero conteste, ministro. En la propuesta que tenemos que tengamos una única tarifa que grava sin importar si es un periódico o si entonces se acaba el beneficio tributario para periódicos y revistas. Esa es la respuesta. Sí, señor. Si lo entiende de esa manera, estamos proponiendo... sí, porque usted todo lo que se le pregunta responde queda igual. Y no queda igual, porque si no, entonces... No. Entonces, ¿para qué dice que...? Lo que queda igual era lo que estábamos hablando hace un segundo de las... Sí, que los periódicos y revistas quedan iguales. Segundo, y eso no es cierto. Igual tarifa. Queda igual tarifa. Igual, pero a ver, viceministro, es que de verdad, un poquito de respeto con los oyentes. Si queda todo igual, ¿para qué propone una reforma? No queda todo igual. Entonces... Estamos cambiando cosas. Estamos cambiando las palabras. No, estamos cambiando cosas muy importantes. Por ejemplo, las revistas y los periódicos van a tener que tributar. Antes no tributaban. Exactamente. Listo, entonces sí hay un cambio. No, hay muchos. Si me permite, se lo explico. Y azúcar sigue libre de tributar. No. Los bienes que son sujetos de gravados de IVA. Me rindo, Juan Pablo. Intente usted. Sí, pero... Esto es muy difícil. Explicar una reforma tributaria en donde todo queda igual, para mí es muy difícil de entender, sobre todo para la gente. Sí. La gente que es la que se mete la mano al bolsillo. Sí. Ahora, yo no entiendo otra cosa, ¿no? ¿Dónde está el ministro de Hacienda? Es que esto lo está defendiendo el viceministro y unos exdirectores de la DIAN. ¿Por qué no aparece el ministro? No lo entiendo. Julio, si me permite, le explico exactamente qué es la reforma tributaria. La reforma que usted le llama la reforma tributaria, que para nosotros es la ley de financiamiento. No, si quiere más bien, yo le presento a un tributarista y él le va a hacer unas preguntas. Doctor Carlos Lizcano, buenos días. Buenos días, Julio, ¿cómo le ha ido?
Buenos No, días pues, a toda la mesa de trabajo. Aquí muy confundido y muy molesto por las explicaciones tan confusas. Mire a ver si usted Bueno, puede sacarle al viceministro alguna respuesta. Tres precisiones muy puntuales. Primero, la estructura del estatuto tributario, todos los bienes y servicios están grabados a menos todos los bienes y servicios están grabados a menos de que estén expresamente excluidos o exentos. Entonces, de ahí las imprecisiones en la estructura. Segunda precisión, en Colombia, en realidad no hay un decil de los más ricos. Sencillamente, hay 2.500.000 personas que el Estado considera que son ricos porque se ganan más de 4 millones de pesos. Señor tributarista, ayúdenos. Preguntas concretas para respuestas concretas, que es lo que no hemos podido hacer en esta discusión con el viceministro. Pregúntele al viceministro algo concreto, a ver si él le responde algo concreto y no le responde lo que nos dice a nosotros, que todo queda igual. A ver, para eso tenemos que entender la estructura del estatuto tributario. Todos los bienes y servicios están grabados a menos de que expresamente estén exentos o excluidos. En este momento se le están quitando beneficios de la lista de exentos o excluidos. Las bebidas gaseosas conservan su tributación normal y no va a haber una sobretasa o un impuesto por ser una bebida azucarada. Esa es la conclusión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no la ven en el listado? Porque es que está grabada. En el listado solamente están los exentos y los excluidos. Esa es la razón técnica, porque así está establecido el estatuto tributario. Esa es su organización. Todo está grabado a menos de que esté exento o excluido. Sí, señor. Esa es exactamente, Julio. No sé, yo le pido disculpas a usted y a los colombianos si no he sido claro. Pero yo le pediría 3 minutos, Julio, para explicarle brevemente sí que está cambiando, porque hay muchas cosas que sí están cambiando. Nosotros llevamos muchos meses trabajando precisamente para proponerle cambios estructurales al sistema tributario. Y si usted me da 3 minutos, yo le explico rápidamente cuáles son los cambios. El primer cambio es, intentamos promover el crecimiento económico. ¿Cómo intentamos promover el crecimiento económico y la inversión? Pues básicamente estamos promoviendo y estamos proponiendo, porque esta discusión apenas comienza, Julio. Y yo sí quiero reiterar ese mensaje del gobierno, que es que si ustedes tienen propuestas, si los congresistas tienen propuestas, si los colombianos todos tienen propuestas, pues se dará la discusión. Esta es una discusión que apenas comienza. Yo no creo que definitivamente esto sea que sencillamente eso es. O sea, habrá gente que tiene otras visiones y probablemente habrá cosas que tendremos que cambiar porque tienen una mejor forma de verlo y de entenderse, o tienen una mejor redacción de otras personas. Pero sí estamos proponiendo cambios. El primer cambio, estamos bajando el IVA a la importación de bienes de capital. El 19% paga hoy cualquier importación. O sea, imagínese una persona que trabaja en confecciones, una pequeña empresa, una señora que sencillamente se levanta y compra una máquina de coser, y cuando compra la máquina de coser para producir unos vestidos o algo por el estilo que vende y con eso vive, una pequeña empresa paga 19% de IVA en la importación de ese bien. Estamos proponiendo una disminución de ese IVA al 0%. ¿Por qué? Porque creemos que ese IVA es nocivo, no genera empleo, digamos que desincentiva la inversión. Y recuerden que el 90% de las empresas en Colombia Viceministro, es que mire, aquí no estamos para hablar de las cosas buenas. Aquí estamos para hablar de las cosas que preocupan al bolsillo de los colombianos. A esa señora de la máquina de coser, qué buena noticia la que usted le está dando. En este momento están reunidos la SAC, FENAVI, por Colombia, FEDEARROZ, los gremios de los pescadores. Ellos tienen una conclusión diferente a la suya y se la defino en una línea, en una sola línea. El IVA va a impactar el bolsillo de los colombianos. ¿Estamos de acuerdo? No, definitivamente no. Nosotros creemos que no va a afectar. Ahí le doy los datos. Tiene que hablar con la SAC, FENAVI, por Colombia, FEDEARROZ y los del pescado. Ellos piensan que sí va a impactar. Y los señores son los que producen la canasta familiar. Por supuesto que conversaremos con todos. Y hay 2 razones por las que creemos que no. La primera, porque va a haber un mecanismo de compensación. Recuerden, 2.6 billones de pesos va a ir al 30% más pobre de los colombianos. Ese 30% más pobre de los colombianos que recibe
2.6 millones, va a recibir 51.000 pesos mensual. Es un incremento bastante importante. Esa gente que antes tenía menos ingresos, porque por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, la gente, el 10% más pobre de los colombianos, esa gente paga hoy de IVA, según la encuesta nacional de presupuesto de los hogares, paga alrededor de 20.000 pesos. Y la devolución, el mecanismo de compensación, es alrededor de 51.000. Usted acaba de producir la noticia del día, no hay más que hablar. El IVA no va a impactar el bolsillo de los colombianos. Punto, lo dice el viceministro de Hacienda, que es un técnico. Juan Pablo, yo creo que no hay más que hablar. No, porque justamente sobre eso me quiero detener yo, Julio. Porque es que en el cuadro... le saca la teoría macroeconómica. No, mire, yo aquí tengo el cuadro de los deciles, o sea, la manera en que los contribuyentes en Colombia, todos los colombianos fuimos divididos en grupitos que van del 1 al 10, según el nivel de ingreso por hogares. El tercer decil, que es hasta donde se va a recibir esta ayuda o esta devolución del IVA, es el que gana aproximadamente 780.000 pesos, más o menos. De ahí en adelante no le van a consignar ni un solo peso a los colombianos o a los hogares colombianos. Viceministro, yo le pregunto, entonces un hogar que gana 800.000 pesos al mes, un hogar que gana 900.000 pesos al mes, no se va a ver impactado por tener que pagar consolidado a fin de año, si sumamos mes a mes, 300.000 pesos de IVA, que es finalmente lo que le correspondería. ¿No cree que eso es un golpe muy duro para unos hogares que no son ricos y que lejos están de ser una clase media acomodada que puede pagar con cierta facilidad el IVA? Cuando un hogar gana 900.000 pesos, ¿a usted le parece que eso es suficiente como para decir que no les va a golpear el incremento al impuesto del valor agregado? Hay dos razones por las que esta gente se vería beneficiada con esta ley de financiamiento. Ese tipo de personas que usted dice, si bien el mecanismo de compensación va al 30% de los colombianos, al 30% de los colombianos, eso es mucha gente, 4 millones de hogares, más de 12 millones de colombianos. Pero usted pone un punto y es bueno, viceministro, esa gente que no está... Viceministro, pero es que le insisto en la pregunta para que me responda la pregunta. ¿A usted le parece que una persona que gana 900.000 pesos, un hogar que puede estar conformado por 4 personas, que ganen entre todos 900.000 pesos, no les va a pegar un IVA que al año les puede estar costando hasta 300.000 pesos? ¿Usted no cree que eso es un golpe durísimo para esas familias? Alguien que gane 900.000 pesos seguramente estará en los programas de sociales que tiene el Estado. Pero no le van a hacer la devolución, señor viceministro. Sí, señor. No le van a hacer la devolución. No le van a hacer la devolución porque ustedes marcaron esto por los deciles y van hasta el tercer decil. No, y el tercer decil va hasta los 789.000 pesos. Lo tengo aquí, el cuadro que ustedes mismos hicieron en el Ministerio de Hacienda. Dos cosas. La primera, esa familia es muy probable que esté dentro del 30% de los colombianos. Pero la segunda... ¿Y si no está? ¿Y si no está? Exacto, allá voy. El peor de los casos, supongamos que no. La ley de financiamiento, que no es simplemente un nombre diferente, recuerden que busca financiar el presupuesto general de la nación. 14 billones. ¿En qué se van los 14 billones? Por ejemplo, subsidios eléctricos de estrato 1, 2 y 3. Claro, ¿sí? pero que ya existen. Programa de alimentación escolar. Viceministro, sí, que ya existen. Sí, señor. Es que sí, no señor. es plata extra que le va a entrar a esas familias. Es plata que van a perder. En el caso que no pase la ley de financiamiento, yo voy a ser muy claro en eso. En el caso que no pase la ley de financiamiento, el presupuesto general de la nación queda desfinanciado en esos rubros exactamente que le estoy mencionando. Subsidios eléctricos, familias en acción, los planes de alimentación escolar, las becas ICETEX, 2 billones al posconflicto. Ese tipo de bienes y servicios públicos que precisamente consume la gente que usted menciona, la gente que gana 900.000, 1 millón, 1,5 millones, y que seguramente en nuestra propuesta pagaría un poco más de IVA, esa gente terminaría en una situación mucho peor si no paga los 1.000 pesos adicionales de IVA, porque usted está mencionando un caso particular, pero en realidad, si usted coge a la persona del decil 4, por ejemplo, la persona del decil 5, ese tipo de personas están pagando, si usted compara lo que va a pagar hoy versus lo que pagaba con la versión anterior, puede estar pagando más o menos 1.000 pesos diarios. Exacto, 1.000 pesos diarios que, si usted me lo permite, es un bus. Es un bus que para una persona que gana 900.000 pesos u 800.000 pesos o 1 millón de pesos, a duras penas alcanza a pagar. Entonces, si no se le va a devolver esa plata, van a tener que dejar de coger bus, caminar hasta el trabajo todos los días. Comparémoslo con el otro escenario. ¿Qué pasa? Listo. Los colombianos, todos nosotros los colombianos, no solo el gobierno, todos los colombianos decidimos que la ley de financiamiento no debe ser. O sea, que los 1.000 pesos que tienen que pagar esas familias diario
puede ser mucho, y eso es una opción. Puede que la sociedad colombiana lo decida. ¿Cuál sería la otra opción? Si eso no pasa, si no recaudamos los millones, pues sencillamente toca recortarle ese tipo de programas que hoy le reducen el gasto en mucho más de 1.000 pesos. O sea, la transferencia de Familias en Acción, de los subsidios monetarios, de los subsidios eléctricos, o sea, el estrato 1, 2 y 3 que cubre casi a todos los colombianos, estaríamos básicamente disminuyéndole su ingreso, porque no tendrían, por ejemplo, los subsidios por más de 2 billones de pesos que reciben anualmente para su servicio eléctrico. Entonces, por lo tanto, terminaría en una situación en la que no pagarían los más 1.000 pesos más de IVA al día, pero seguramente terminaría gastando 10.000, 15.000, 20.000 pesos más por día en los otros servicios que tocaría recortar porque la ley de financiamiento no puede efectivamente financiarlos. Señor viceministro, ¿por qué razón el transporte de carga va a quedar grabado con IVA? Porque es un producto más. El de pasajeros creemos que es necesario para la movilidad social. Sí, la gente que va al trabajo necesita, por supuesto, usar el transporte público para poder ir a su lugar de trabajo y ganar sus ingresos con la que mantiene a su familia y con la que le da de comer a su familia y con la que sale adelante. Pero el transporte de carga es un producto más. Por eso creemos, aquí yo quiero recalcar en eso. Nuestra propuesta es tener una tarifa unificada, que mal dije en decir que era una tarifa igual, es una tarifa unificada, no es igual, es una tarifa igual para todos los productos, pero la palabra correcta es unificada para todos los productos, sin hacer Cambia el ningún tipo fondo. de distinción. Es que ustedes vienen con ese cuento entonces no es impuesto a la canasta familiar, sino ley de financiamiento. Y creen a la gente pendeja. Creen que la gente porque les cambian unas palabras se comen el cuento. De una manera, si ustedes quieren, díganlo de frente. Pero es que eso no es problema de cambiar una palabra por otra. No, Pero Félix, viceministro, yo quiero volver a una pregunta que le hacía Julio antes. ¿Por qué a la caña de azúcar no y a los tomates sí? ¿No será que la respuesta es muy sencilla? ¿Por qué unos son los productores de caña de azúcar y otros los de tomate? No. El tributarista que tienen ahí lo explicó. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el IVA y otra es la discusión que tiene que ver con otros impuestos. Y son dos cosas diferentes. Sencillamente estamos proponiendo a todos los productos, sin importar cuál sea, la misma tarifa unificada. Esa es la propuesta que tenemos. Insisto, en ese caso es completamente claro el documento, y yo creo que yo he sido también completamente claro. El compañero, el colega tributarista fue incluso más claro que yo. El punto es, hay un tipo de impuestos, el IVA, estamos proponiendo igual para todos los productos, el mismo, unificado. Esa es la primera cosa. La segunda, hay otro tipo de impuestos que son diferentes, como lo que usted mencionaba. Por ejemplo, les entiendo que ustedes están preguntando por sobretasas a otro tipo de productos, sobretasas, o sea, no impuestos de IVA, sino sobretasas, por ejemplo, a la caña, sí, o porque según le entendía a Julio, eso se usa para las bebidas. Entonces, pongámosle una sobretasa a la caña. Ese puede ser, pero es una propuesta de un impuesto diferente. O sea, eso no se le pone, eso ya está grabado igual que los otros. O sea, sencillamente las sobretasas es una discusión diferente. O sea, si queremos como sociedad, le pongo un ejemplo, nosotros decidimos dejar por fuera, creemos que no se le debe poner IVA a otros productos como, por ejemplo, la medicina, la educación, ese tipo de Viceministro, productos. se vuelve usted a ir de la pregunta, pero ya que insiste en defender el tema del azúcar, pregunta concreta. ¿Hay IVA o no hay IVA para caña de azúcar? No, el producto caña de azúcar tiene tiene un IVA, hoy paga las bebidas azucaradas puntual, tienen hoy IVA. Viceministro, La caña de azúcar, es que la pregunta es muy sencilla. ¿Caña de azúcar paga o no paga IVA? sí, paga IVA como el resto de productos, ese es el punto. O sea, ahí no hay ninguna extensión. Yo le quería pedir, les tengo que colgar porque tengo que seguir en lo que estaba, pero les quiero pedir el último minuto para en ese último minuto, viceministro, nos gustaría preguntarle por qué
enfocarse específicamente en el IVA del que pretenden conseguir 11 de los 19 billones de pesos? ¿Y por qué en el total de lo que quieren conseguir no hay un componente más amplio de lucha realmente contra la evasión, contra los que evaden impuestos y contra, por ejemplo, aquellos grandes capitales? ¿O por qué no reducir la burocracia y los gastos del Estado? Es decir, porque el grueso de lo que se va a recaudar lo tenemos que pagar los ciudadanos, claro, porque es más fácil, porque va por la vía de la factura, pero eso otro que es más difícil, que es luchar contra la evasión, eso que es acabar con los privilegios, eso que es reducir el tamaño del gasto del Estado, eso sí no representa tanto como el IVA en el total de lo que quieren conseguir. Sí, señor, muy buena pregunta. Y hacia allá iba precisamente mi último comentario para poder despedirme. Y es, sí estamos grabando otras cosas. Por ejemplo, estamos grabando a las personas que ganan más de 35 millones de pesos. Por primera vez en la historia estamos cobrándole un poquito más a la gente que gana más de 35 millones de pesos mensuales. Esa es la primera cosa. La segunda, tenemos un impuesto al patrimonio. Un impuesto al patrimonio a la gente que tiene un patrimonio de más de 3.000 millones de pesos, que pague una tarifa pequeña, para que pueda aumentar el recaudo. Y tercero, estamos teniendo un impuesto a los dividendos. Estamos poniendo un impuesto a los dividendos de personas que tienen los dividendos, son la gente que le renta y que puede aportar un poquito más a esta situación que tenemos de desfinanciamiento de programas sociales. Entonces, yo difiero en ese punto. Yo creo que sí tenemos un avance muy importante en redistribución. Sí estamos teniendo incluso impuestos que normalmente en otras reformas fueron solicitadas, como es el caso de dividendos, patrimonio, o poner una tarifa más alta de renta a personas que ganan mayor ingreso. Eso, la gente que gana más de 35 millones de pesos mensual son poquitos colombianos, son menos de 20.000 colombianos, pero permiten aumentar un recaudo en cerca de 2 billones. Eso nos permite también complementar. En cuanto a los temas de evasión, si hay una discusión bien importante en eso. Sí creemos que el proyecto de ley sí tiene, por ejemplo, le pongo un ejemplo concreto, hay un artículo que permite a la DIAN que hagan notificaciones no solo por escrito y físico, que también se puede hacer por correo, y actualmente ellos no tienen ese tipo de posibilidades, o sea, que el correo se puede quedar, digamos, perdido y no pueden tener ningún tipo de seguimiento a alguien que le mandaron un correo electrónico. Y la factura electrónica que entró en vigencia, que recibimos nosotros, y es una buena herencia del gobierno anterior, que tiene que ver con las posibilidades de hacer recaudo por factura electrónica, también en este proyecto de ley, sobre todo en el capítulo de medidas anti-evasión y anti-abuso, pues hay algunos elementos asociados a esto que le dan más dientes a la DIAN. De nuevo, les agradezco muchísimo la invitación. Por supuesto que estaremos abiertos, el gobierno, el ministro de Hacienda, yo en esta ocasión, porque él estaba en otra cosa, en estos momentos a mí me pidieron que me saliera de lo que estaba para atender esta importante llamada y para explicarle a los colombianos, como lo hice en otras emisoras, y pues bueno, estaremos atentos a cada uno de sus aportes, a cada uno de los aportes que tengan los colombianos, no solo los periodistas, sino los congresistas, también el sector privado, las asociaciones, las personas que van a recibir los mecanismos de compensación. Puede que nos digan, oiga, eso en realidad es muy poco, o puede que, por ejemplo, a quien le vamos a transferir 50.000 y solo se gasta 20.000 de IVA, nos diga, oiga, no, a mí no me devuelva los 50.000, sino simplemente devuélvame 20.000. Todo ese tipo de discusiones que vienen de aquí adelante estaremos abiertos y ojalá nos permitan, no a título personal, sino institucional, seguir participando en todas las conversaciones que no se acaban con una sola llamada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, viceministro, muy amable. Gracias por su tiempo. El viceministro de Hacienda. Oiga, yo me quedé con una cosa que usted dijo. ¿Dónde está el ministro? Es increíble. Porque es que ayer fue el doctor Ortega, que fue un excelente funcionario, es un economista brillante, y es muy amigo del ministro, fue el que salió en ronda de medios a dar las explicaciones de la reforma. Es muy extraño, muy extraño. Y este viceministro, él no tiene la culpa. Lo pusieron a poner la cara a Félix, pero no, pues es un técnico, él no se confunde, obviamente. No, y tiene que salir el tributarista al rescate. Y es un técnico, Julio, y además es muy joven. De hecho, ha sorprendido, creo que es el viceministro más joven de los que están pero en el gabinete. No importa. Y eso, no, está muy bien. Pero lo lanzan a los leones a hacer el los que leones son ustedes, ¿no? Es usted y Félix y Julio.
Pero Leones que se va a encontrar en el Congreso, porque él va a tener que ir a defender esto en las comisiones terceras. Pero no, se pregunta Usted uno, no oyó lo último se que me pregunta uno si gustó. es que el ministro no quiere aparecer ante los medios porque todavía ¿cómo- teme que le pregunten por el cómo tema de se los le- bonitos del agua. Pero ya, pues, entonces hay que decirle al ministro, nos comprometemos a no preguntarle por los bonos del agua, pero explíquenos, es que la frase del ministro del viceministro es de titular, ¿no? El IVA no va a impactar el bolsillo de los colombianos. ¿No? Y lo otro que dijo al final es también para enmarcar. Que le la devuelvan. gente que reciba No, que nos- 50.000 y que dice, nos devuelva no, 20. yo solo me gasté, yo con 20 quedo bien. Y perdón, No, que va a la devolver. gente les diga, a los que supuestamente les van a devolver, diga, no, usted me está devolviendo mucho. Pero ¿qué ¿Cómo hace? se le ocurre? ¿Qué hace? Excúseme, Ponga- ¿qué hace tenga con estos el- 30.000 suyos, ni más faltaba, hace señor con- gobierno, qué pena con usted. ¿Qué hace con el millón de venezolanos que tienen permiso especial de permanencia y que están en el CISBEN? No, Julio. Todos los venezolanos están en el CISBEN. Y qué indolencia con los ciudadanos, los hogares que ganan apenas un poco más de 800.000 pesos, 900.000 pesos, 1.000.000 de pesos. Es que estos no son hogares ricos, difícilmente se puede decir que están No. en la clase media y que a ellos sí no se les vaya a devolver ni un solo peso y que ellos sean los que de verdad vayan a sentir más duro el impacto de Juan esta Pablo, entrada en vigencia del nuevo IVA. No. Cuando usted le decía eso, pero es que es 30%, y yo hasta donde sé, yo soy muy malo en matemáticas, pero creo que el 70 es más que 30. Y de ese 70, los que son ricos, ricos, ¿cuánto es en Colombia? No, pues es que mire, aquí tengo yo el cuadrito, Félix, de cómo distribuyeron esos 10 grupos de colombianos según su nivel de ingresos. Entonces, en el quinto decil, el techo es 1.200.000 pesos. Perdóneme, pero 1.200.000 pesos para un hogar, insisto, es que no es una persona, es un hogar. En un hogar donde 3 personas se ganan el mínimo, entonces según eso... Ya aquí pueden sufragar de una manera amplia No, eso ya el es pago clase del media. IVA, no. Le hago No, ya. otra vez el énfasis en de dónde van a sacar la plata. Otra vez. De los 19 billones, 11 son IVA, ¿verdad? Pero cuando uno les pregunta, oiga, ¿y ustedes qué van a hacer pues para combatir la evasión? Entonces le dicen a uno, no, mire, por la gestión de la DIAN vamos a conseguir 1.6 billones de pesos. Es decir, casi 10 veces menos. Pero es que además va a haber un mayor recaudo por mayor crecimiento, es decir, eso se acerca casi al billón de pesos. Sí, ¿y usted cómo puede asegurar que va a haber mayor crecimiento de la economía? Ahora van a mandar las notificaciones por correo, dijo. No, Y pero además... que por mayor ingreso petrolero, Rafa, ¿y usted cómo puede asegurar que el precio se va a mantener en los niveles actuales y que va a haber un mayor recaudo por ingresos petroleros? La máxima, mientras nos están pidiendo que nos metamos la mano al drill, cosa que ocurre en cualquier país, que tengamos que pagar IVA, pues en un momento en el que le estamos pidiendo medidas contra la corrupción al Estado, al gobierno, ellos nos dicen que tenemos que pagar 10 veces en IVA lo que ellos van a hacer para reducir el tamaño del Estado. Los gremios que producen la canasta familiar piensan distinto. Sí se va a impactar el bolsillo del colombiano. Pero eso es normal. Pero dijo que no. Pero eso es Él dijo que no. Es como cuando se le pregunta por los periódicos. Eso es de cajón. Queda igual. Pero ¿cómo queda igual? Si antes no pagaban. Ah, no, ahora sí van a pagar, pero queda igual. No, lo que yo he entendido, no utilizaba bien la palabra igual, que era igual como todos. Bueno, repito, es un técnico Sí, y tal No, vez pero a mí- abusamos de él porque no tiene la experiencia para un fogueo de este tipo y no era la Al agua. persona... Lo Sí, echaron al agua. lo botaron al agua. ¿Dónde está el Oye, jefe? Y para mí una de las claves de toda reforma tributaria es que no haya economía sumergida. Porque ¿cómo puedes pedir que crezca la recaudación tributaria cuando tienes que es el 40 y tantos por ciento, casi el 50% de la población está en economía sumergida? Esa población no paga impuestos, pero no paga impuestos ni la persona que trabaja en eso, ni el empresario que tiene esas personas, digamos, en negro y por tanto no paga impuestos. Es decir, si tienes prácticamente la mitad de la población sin pagar impuestos, ¿cómo esperas recaudar para financiar carreteras, universidades, etcétera? ¿Qué consta, Señor Julio? Don Félix de Bedut, Sistema W Radio Colombia. Don Félix, pildorita para la memoria. ¿Cómo comenzó el castrochavismo? Devolviendo el IVA. Y extendieron el IVA a todo. Y que después se volvió el carnet de la patria. El carnet de la patria, Félix. Conste que no alcanzamos Así a comenzó el preguntarle. castrochavismo.
que conste que no alcanzamos a preguntarle cómo piensan pasar una reforma tributaria cuyo principal opositor hasta este punto y hora, 8:51, es el jefe del partido de gobierno. Ya regresamos, esta es W Radio. No te puedes